Estimados y queridos periodistas, muy buenas tardes. Muy buenas tardes con nuestro ministro de Economía y Finanzas, Pedro Andrés Franqui, y también con nuestra ministra de Desarrollo e Inclusión Social, nuestra compañera Dina Boluarte Segarra. Bueno, para nosotros una alegría inmensa de poder cumplir lo que nos habíamos comprometido y lo que hemos prometido a nuestro pueblo de alcanzar en una situación bastante crítica en materia económica en nuestro país y por fin, gracias a nuestro presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, hoy contamos ya con este apoyo denominado Yanapay Perú. Yanapay, que quiere decir ayuda. Ayuda Perú es una propuesta, un apoyo universal, individualizada, que va de alguna manera a resarcir los momentos difíciles que en este momento, en plena pandemia, atraviesa nuestro país. Pero es importante que esto estará orientado, que este apoyo estará orientado a nuestros hermanos que se encuentran en una situación económica de pobreza y extrema pobreza, que va a tener una cobertura a más de 13.5 millones de peruanos. Es también importante indicar que 13.5 millones de peruanos es la cobertura más integral que se tiene en toda la pandemia. Y a diferencia de las anteriores y del anterior gobierno, hoy este apoyo van a recibir nuestros hermanos de manera individualizada. Las familias mínimo recibirán 700 soles, que va a significar para sus necesidades básicas para cubrir. Pero esto será momentáneo, porque en adelante lo que tenemos que buscar es la consolidación económica para cada uno de nuestros hermanos. Y en ese proceso está trabajando nuestro presidente de la República y todos los ministros con las responsabilidades que se nos han asignado y muy comprometidos con la patria. Para tal efecto vamos a tener la intervención y los detalles específicos como corresponde a cargo de nuestra ministra de Desarrollo e Inclusión Social, nuestra compañera Dina Boluarte Segarra. Ministra, por favor. Gracias, Premier, Ministro de Economía, señores periodistas. Efectivamente, como anunciara el 28 de julio nuestro presidente, el profesor Pedro Castillo, estamos haciendo efectiva la entrega de 700 soles de Yanapay Perú para poder llegar a nuestras hermanas y a nuestros hermanos vulnerables en medio de esta pandemia. Este Yanapay Perú estará llegando, como bien digo, a los vulnerables para poder reactivar la economía de nuestros hermanos a través del subsidio monetario. ¿Quiénes se van a ser beneficiados con este apoyo Yanapay Perú? Estará llegando a los hogares a través de los programas Juntos, Pensión 65, Contigo, en esa modalidad. Subsidio monetario individual de 350 soles, que estará llegando a 13 millones aproximadamente de ciudadanos, donde se incluya que en un hogar multifamiliar
haya más de un adulto. Pueden haber 2 hasta 3 adultos. Antes, por favor, retroceda. Y se les va a hacer llegar un Yanapay de 350 soles. Pero también estaremos alcanzando a aquellas familias denominadas unipersonales. Sin embargo, en estos hogares de familias unipersonales, si hubiese menores de edad, más de uno, igualmente se le estará alcanzando el Yanapay Perú de 700 soles. En su totalidad, en ambas modalidades, se va a entregar a este universo de hogares, de personas, de 13.584.309 personas. La siguiente, por favor. Bien, como decía, va a ser un subsidio individual cada mayor de edad en un hogar beneficiario. Aquí la particularidad es que en el hogar donde hubiese hasta 2 o 3 familias incluidas, el monto económico que ingresara en su totalidad a este hogar no debe exceder de los 3.000 soles. Es uno de los requisitos para que puedan calificar para poder ser beneficiado con este subsidio de Yanapa Perú. Siguiente, por favor. Igual, lo que se había indicado anteriormente, si en estas familias, en estos hogares de una sola persona mayor de edad, pero que tuviera carga familiar menores de edad, recibirá en totalidad el Yanapay Perú de 700 soles. Siguiente, por favor. Se estima alcanzar a 13, millones de ciudadanos, 7,9 millones de hogares. En la zona urbana estaremos alcanzando al 68% y en la zona rural a 32%. Mujeres estarán siendo beneficiadas en 52% y varones en el 48%. Las características del operativo de pago va a ser gradual, a efectos de que no haya aglomeración en los lugares de pago, y será diversificado a través de las diferentes modalidades de pago. Seguro estarán recibiendo de manera segura a través de las entidades bancarias que se han hecho las coordinaciones previas para que puedan llegar. Tenemos el grupo de modalidad en ventanillas extendidas, al aire libre, con el protocolo que el MINSA está estableciendo para podernos proteger del COVID. Estamos incluyendo una inclusión financiera de millones de peruanos con la cuenta de DNI del Banco de la Nación. Esta cuenta del DNI del Banco de la Nación es una modalidad nueva que estamos incluyendo en este Yanapay Perú, que les va a llegar a través del sistema, algo así como el YAPE, que creo que todos conocemos, para que puedan tener el acceso rápido para el cobro y estar evitando que las personas beneficiadas vayan a las entidades bancarias. Tenemos 4 grupos. La siguiente, por favor. Ahí está. Tenemos dividido en 4 grupos. El primer grupo es pensión 65, Juntos Contigo, con el abono a cuenta, pago a domicilio, que estará iniciándose el 8 de septiembre. Esto abarca a una población del 8%. El segundo grupo son personas con cuentas bancarias, billeteras digitales, cuenta DNI y banca celular. Estará iniciándose el 23 de septiembre y esto abarca una población del 57%. El siguiente grupo, el grupo 3, son las personas que viven en comunidades rurales
con sistemas financieros recibirán el subsidio a través de los carritos pagadores. Pago a domicilio a las personas mayores de 80 años o que tuvieran discapacidad severa. El inicio de este pago será el 28 de septiembre y abarca a una población del 3%. El grupo 4 son para las personas que no tuviesen una cuenta bancaria, recibirán el subsidio acercándose a las ventanillas del Banco de la Nación, y el pago se iniciará el 23 de diciembre y abarca a una población del 32%. Las modalidades de pago, como decía hace unos instantes, se está innovando esta cuenta de DNI que va a abarcar aproximadamente a 2 millones de personas. Pero también tenemos el pago en ventanilla. En el bono 600 se había hecho un piloto de 5 ventanillas al aire libre, que ahora estamos implementando a 40 ventanillas al aire libre, que más o menos va a cubrir la cantidad de 1 millón de personas que puedan acceder en esta modalidad de pago. Luego, el Banco de la Nación implementará nuevos mecanismos de pago. Ahí dice 0 cola o evitar una cola. El Banco de la Nación estará poniendo agentes en las puertas de los bancos, indicando para facilitar el trámite a las personas que se acerquen al cobro, e inmediatamente ellos a través del celular o una tablet estarán apoyando para el cobro y así evitar que hagan la cola. Igualmente, el Banco de la Nación estará entregando tarjetas prepago de débito, en el que ya estará incluido el Yanapay de 350 soles por persona. Bueno, estamos, como dijo el presidente Pedro Castillo el 28 de julio, el Estado se está acercando a su pueblo vulnerable y seguramente en adelante el presidente también estará anunciando mayores programas donde el pueblo peruano sea beneficiado con una gestión eficiente, idónea, en tiempo real y de más cercanía con su pueblo peruano. Esta es la forma como estaremos entregando este Yanapay Perú a más de, a 13.5 millones de ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra Dina Boluarte. Vamos a tener la intervención de nuestro ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franqui. Buenas tardes, primer ministro Guido Bellido. Buenas tardes, ministra del MIDIS, Dina Boluarte. Buenas tardes con todos ustedes, señores, señoritas, señoras periodistas. Yo quisiera, como ministro de Economía y Finanzas, resaltar un par de temas. El primero es, efectivamente estamos respondiendo a una situación social de necesidad de muchísimas familias peruanas que, en primer lugar, han sido golpeadas por el desempleo, por la pérdida de empleos durante la pandemia, ¿no? Los indicadores de la actividad económica muestran que ya hemos recuperado el nivel de PBI que teníamos antes de la pandemia, pero no los niveles de empleo. Los niveles de desempleo siguen siendo bastante graves. En segundo lugar, esto responde también a un efecto que han sentido muchos hogares peruanos de alza de precios. La inflación, el control de la estabilidad monetaria, como ustedes saben, es una función del Banco Central de Reserva, que es un organismo constitucionalmente autónomo, cuya autonomía nosotros respetamos, y por lo tanto la inflación corresponde esa discusión a las políticas y a las actividades del Banco Central de Reserva, pero nuestro gobierno, considerando el efecto que está teniendo sobre la necesidad y las condiciones económicas de los hogares, a través de este Yanapay también ayuda a que los hogares puedan cubrir esos costos adicionales que puede haber en gas, en luz, en algunos alimentos que han subido. Esto les permite acceder a la canasta familiar completa. Y desde luego, esto también responde a que, existe un riesgo, ojalá que
no se concretice, de una tercera ola de la pandemia. Estamos con la vacunación a la máxima velocidad posible, pero siempre existe ese riesgo y nos estamos adelantando. En otras oportunidades, lamentablemente, hubo pues un golpe económico y sanitario muy fuerte y el bono se entregó mucho después. Y nosotros pensamos que mejor es adelantarnos a esta situación porque, a pesar de todos los esfuerzos, esto no se puede entregar de la noche a la mañana, ¿no? Hay unos plazos, unos procedimientos, porque alcanzar a toda esta cantidad de gente requiere un esfuerzo de inclusión financiera bastante grande. Como dijo el premier Bellido, el objetivo del gobierno principal es la generación de empleos, la reactivación económica y la generación de empleos. En el Ministerio de Economía y Finanzas hemos terminado la primera versión de nuestro marco macroeconómico multianual, que el día de ayer ha sido remitido al Consejo Fiscal para su opinión. Este es un procedimiento legal antes de poder aprobarlo en el siguiente Consejo de Ministros, pero puedo anunciarles que estamos manteniendo el crecimiento económico de este año para 10,5% y para el próximo año en 4,8%. Esos son elementos esenciales para la generación de empleo, junto con otros programas, como el programa que ya anunció el presidente de la República de creación de empleo temporal, que ya estamos ultimando los detalles para poder sacarlo próximamente. Ya el MEF ha recibido el proyecto de decreto supremo del Ministerio de Trabajo, y un paquete, un programa de inversiones en los distintos sectores, un esfuerzo particular en el sector agricultura, que va a ayudar efectivamente a aumentar de manera sostenible los ingresos de los hogares agrícolas y también mejorar el abastecimiento alimentario y el acceso a los alimentos por parte de la ciudadanía. En este esfuerzo de reactivar la economía, que tiene varios elementos, la política fiscal es uno de los elementos esenciales para poder lograr esta reactivación económica, y en ese sentido este bono implica un esfuerzo fiscal importante de 5.145 millones de soles, es una cantidad significativa, pero que en el marco de la política macroeconómica, por un lado, nos sirve para promover la demanda. Ese dinero va a llegar a los hogares y los hogares van a ir a los mercados a comprar distintos productos y así reactivar las ventas de los pequeños comerciantes, reactivar la producción de las pequeñas empresas. Entonces tiene un sentido dentro de una política de reactivación industrial, agropecuaria y productiva en general por el lado de la demanda. Por otro lado, este monto está plenamente justificado dentro de nuestro balance fiscal de este año. Nosotros hemos revisado con detenimiento el espacio fiscal que tenemos este año. Las últimas proyecciones que dejó el gobierno anterior, el ministro Waldo Mendoza, era que para este año hubiera un déficit de 5,4%. Nosotros estamos proyectando para este año un déficit significativamente menor a ese. Lo vamos a anunciar la cifra en el marco macroeconómico multianual. Dentro de ese marco de reducción del déficit fiscal se pueden incorporar esta cantidad de recursos, está plenamente justificado. Esto no significa un aumento del déficit, sino por el contrario, se enmarca dentro de una política de reducción del déficit, que con el marco macroeconómico multianual, ya hemos anunciado con un decreto de urgencia que el próximo año el déficit se va a reducir un poco más todavía, a 3,7, y de ahí el marco macroeconómico multianual afinará una senda de reducción del déficit fiscal que colabora a la estabilidad macroeconómica y al control del dólar y de la inflación. Quiero señalar finalmente, en términos de proyección de este tipo de medidas, en primer lugar, que esto está muy en línea, perfectamente en línea con las recomendaciones que hizo el Fondo Monetario Internacional a comienzos de año en su visita al Perú y en lo que están haciendo muchos países, casi la mayor parte de los países de la región, porque es necesario dar un sostén económico y sostener la demanda para mantener el crecimiento económico. Es parte de las recomendaciones internacionales que están aplicando todos los países. Y esto adicionalmente implica por parte del Banco de la Nación y el sistema bancario, pero el Banco de la Nación en particular, un esfuerzo de inclusión financiera por lanzar en realidad de manera fuerte la propuesta o el proyecto de las cuentas DNI. Se va a poder tener una atención a una cantidad de gente
mucho mayor y que nunca se había visto en nuestro país. Es un esfuerzo muy significativo que está haciendo el Banco de la Nación por la cantidad de personas que van a ser atendidas, ¿no? 13,5 millones de personas atendidas es una cantidad bastante superior a lo que ha habido antes en el Perú, pero que está en línea con la capacidad que ha ido mejorando, ampliándose el Banco de la Nación y con la propuesta del gobierno de que esta entidad financiera se convierta en un pilar para poder dar servicios financieros a una gran cantidad de todos la gran cantidad de peruanos y que haya un proceso de inclusión financiera bastante importante en nuestro país. Entonces, este subsidio monetario también está en línea con el desarrollo de los servicios financieros que tiene el Banco de la Nación en nuestro país y que va a significar un esfuerzo importante, pero estoy seguro también ir acelerando las transformaciones, ampliaciones y la ampliación de cobertura del Banco de la Nación en nuestro país para mejorar estos servicios para todos los peruanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Saludamos la presencia entonces de Mabel Gálvez, ella es directora ejecutiva del programa Pensión 65, y del señor Luis Matías Sternberg, que es gerente general del Banco de la Nación. Damos pase a las preguntas de la prensa. Empezamos con Carla Ciesa, de TV Perú. Acá, por favor. Muy buenas tardes. Ministro Frank, una consulta. Hoy en la mañana el presidente Castillo anunció que habrá sorpresas, así dijo textualmente, ¿no? Sorpresas con los precios del gas y alimentos la próxima semana. Si usted nos podría precisar, por favor, cuáles serían esas sorpresas en aras, en esta línea de los precios. Y justamente sobre este tema del bono que van a recibir las familias más vulnerables, en realidad me gustaría preguntar tantas cosas, pero principalmente, por ejemplo, anteriormente se ha visto que delincuentes cibernéticos, por ejemplo, vulneraban la plataforma del bono familiar y se apropiaban del dinero. Entonces, en esa línea, ¿hay algún plan para evitar que se repita esto? Y, por ejemplo, también los adultos mayores, ¿no? Largas colas, y ellos decían que como no tenían una entrada, una llegada más a Internet, ellos se iban recién presencialmente, ¿no?, al Banco de la Nación para recién enterarse, o también habían casos, por ejemplo, de personas que en la plataforma les salía que otra persona debía cobrar su bono. Entonces, esos detalles yo creo que es importante para que quede más claro. Muchas gracias. Sí, bueno, sobre su primera pregunta, efectivamente, el Consejo de Ministros hemos estado evaluando medidas en relación a la inflación y el alza de precios y estamos evaluando las medidas correspondientes que se comunicarán en su momento. Como ustedes comprenderán, del anuncio del presidente de la República corresponderá precisarlo en su momento. Sí, sin embargo, se encuentra aquí el personal del Banco de la Nación. Él nos podría detallar sobre la forma de pago y la seguridad que le preocupa a la señorita de la prensa. Claro que sí. Sí. Hay que presionar el botoncito. El otro, Aló, bueno, muy buenas tardes con todos. Un poco para responder la pregunta, evidentemente sí, en pago de bonos anteriores han habido largas y extensas colas por la cantidad o la magnitud del bono y el plazo en el que se tenía que pagar. Esta vez se ha trabajado una estrategia de la mano de la directora ejecutiva del programa y hemos visto la posibilidad de ampliar ese plazo de pago, ¿no? Lo que nos va a dar más posibilidades, pero también desarrollar canales adicionales de pago, como por ejemplo vamos a tener ventanillas extendidas, o sea, no toda la gente va a tener que necesariamente cobrar a través de las ventanillas del Banco de la Nación, van a tener estas ventanillas extendidas. Tenemos también la nueva cuenta DNI, que ya habrán escuchado al respecto. Estamos a puertas de aperturar hasta 4 millones de cuentas DNI para que las personas puedan activar su cuenta y cobrar a través de los cajeros automáticos del Banco de la Nación o a través de la billetera BIM o de la red de agencias Vendemás. No es necesario que vayan a hacer colas a la ventanilla del banco. Tenemos también la banca celular, que permite que el cliente pueda cobrar a través de los ATMs, no solo del Banco de la Nación, sino toda la red de ATMs a nivel del Perú, sin costo alguno para el cliente, o también a través de los 10.000 agentes corresponsales que tiene el Banco de la Nación. Entonces, se están desarrollando estrategias justamente para evitar que la gente tenga que ir necesariamente a hacer largas colas al Banco de la Nación.
Esto va a ir obviamente acompañado de mucha información, ¿no? De mucha información y mucha publicidad para que la gente tenga conocimiento y no tenga que ir al Banco de la Nación a hacer preguntas. Para eso tienen el 101, el teléfono 101, tienen la página web y también el Banco de la Nación va a poner a disposición un teléfono de call para explicarle al cliente cómo se puede enrolar en la cuenta DNI y cómo puede también enrolarse en la banca celular a fin de que no tengan que hacer estas colas. Respecto al tema de la seguridad y de los fraudes cibernéticos, eso es un tema que aqueja no solamente al Banco de la Nación, sino a nivel mundial. El problema del robo cibernético cada vez es mayor. Nosotros desde el banco estamos apostando por hacer ciberinteligencia, ¿no? Y estamos tratando de poner algunos controles adicionales al pago de los bonos para que justamente no sean personas inescrupulosas las que terminen cobrando por los beneficiarios, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, son los controles que se hacen con la validación del correo electrónico, por ejemplo, el de 30 días de antigüedad como mínimo del chip, las preguntas de RENIEC, la validación con OCIPTEL, entre otras opciones u otras medidas que hoy por hoy nos permiten implementar para disminuir la ocurrencia del robo cibernético, ¿no? Igual es algo que seguimos explorando, seguimos trabajando, ya el Banco de la Nación anda pensando en biometría facial, biometría digital, pero en este momento no vamos a llegar con esos desarrollos, pero sí hemos puesto otros mecanismos de control, como el tema de la validación de 30 días de antigüedad del chip, del propietario del chip, para poder enrolarse tanto en cuenta DNI como en banca celular. Lo otro, el cobro presencial o el cobro en ventanilla extendida siempre es con biometría, así que es muy difícil que ahí haya robo cibernético, ¿no? Es más que nada en los canales digitales. Sin embargo, me gustaría hacer en todo caso, dada la pregunta, señorita periodista, a la población en general, que tengamos un poquito de conciencia porque este Yanapay Perú está destinado para las personas vulnerables, por lo mismo de que no se ha reactivado todavía la economía y los trabajos de muchas familias, de muchas personas, y queremos llamar a la sensibilidad a la sociedad peruana que respetemos el padrón nominal de las personas que son beneficiarias. Solamente eso. Gracias. Muchas gracias. Vamos con la pregunta de Franco Mesa, de Latina. Buenas tardes. Primero quisiera preguntar, ministro, y coger la pregunta anterior de mi compañera. ¿Estas medidas que se van a tomar respecto del alza de precios incluyen control de precios? Porque eso es lo que se estaba discutiendo o se estaba mencionando en los grupos políticos del Congreso, por ejemplo, ¿no? Sabemos que usted se ha reunido con algunas bancadas y queríamos saber si es que usted descarta completamente esa medida. Y lo otro es cómo van a hacer en cuanto a la focalización de la entrega de esta ayuda monetaria, porque una de las críticas que se daba a los bonos anteriores es que se les estaba dando también un subsidio a personas que contaban con desembolsos de AFP o de CTS. En ese sentido, estamos hablando de este bono, ¿va para informales? ¿Va para gente que expresamente no tiene ningún tipo de actividad económica? ¿Cómo lo han dividido en ese sentido? Gracias. La respuesta a la primera pregunta es: ¿descartamos totalmente cualquier control de precios? Sí. Bien, el bono está orientado a las más de 13,5 millones ciudadanos más vulnerables, haciendo una clasificación. A los 13,5 más vulnerables está orientado. Sí, sin embargo, para precisar, está orientado a los usuarios de pensión 65, juntos, pero también a aquellas personas que no han obtenido trabajo hasta el momento y están dentro del padrón nominal como vulnerables. Entonces son todos a ellos que vamos a alcanzar este Yanapay Perú. Muchas gracias. Vamos con la pregunta de Néstor Larico, de TV Mundo.
Muchas gracias, señor ministro. Buenas tardes. A la ministra de Inclusión Social, con relación, hay problemas bastante, se ha registrado anteriormente en los primeros bonos con relación a las personas que son beneficiadas, pero lamentablemente a veces son que tienen recursos económicos. En el momento el padrón se ha actualizado, continúa el mismo padrón del anterior, sus sucesoras, o estamos actualizando, y de qué forma se ha actualizado. Muchas gracias. Sí, gracias. Inicialmente, a partir de que salga el decreto de urgencia, el RENIEC tiene 5 días para actualizar el padrón de usuarios, justamente analizando esa problemática que se presentaron en los bonos anteriores. Luego que el RENIEC actualice su padrón, el MIDIS tiene 4 días adicionales para poder determinar exhaustivamente el padrón nominal. Y por ello creemos y estamos confiados en que los problemas que se suscitaron anteriormente, con este trabajo articulado entre el RENIEC y el MIDIS, vamos a poder superar. Gracias. Muchas gracias. Vamos con la pregunta de María Ponce, de la República. Muy buenas tardes, ministros. Mi pregunta va con relación al bono nuevamente. Es muy importante. Muchas personas han tenido problemas meses pasados al recibir sus bonos. Entonces, ¿podrían precisarnos mejor quiénes van a recibir el bono y sobre todo esta forma de pago en cuenta DNI? De repente, ¿cómo se va a implementar? Y si quizás el usuario va a tener que iniciar algún trámite. Por último, también se mencionaron las líneas de apoyo. De repente alguna persona quiere llamar para consultar, otras veces han colapsado. ¿Se va a tomar alguna medida para que no ocurra nuevamente esto? Muchas gracias. Sí, gracias. Un poco para poder diferenciar entre los bonos anteriores y el YANAPAY Perú. Por ejemplo, anteriormente la entrega era al hogar y muchas veces el titular del hogar ya no estaba dentro del hogar y era uno de los problemas. En esta oportunidad, el YANAPAY Perú va a llegar de carácter individual a aquellos hogares donde estén conformados de multifamilias. A veces sabemos que en nuestra idiosincrasia peruana, en el hogar están los abuelos, los hijos y los hijos de los hijos que ya conforman otras familias. Entonces, tenemos identificado a los titulares, a los mayores de edad de estas familias, de estos hogares multifamiliares, y a cada adulto mayor de manera individual les va a llegar sus 350 soles. De la misma forma, vamos a hacer llegar de manera individual a aquellos hogares que están determinados como unifamiliares. Sin embargo, si en esos hogares unifamiliares hubiesen menores de edad, se le va a entregar el YANAPAY de 700 soles. Esa sería una de las diferencias. Y la otra es, en los bonos anteriores no contó con los subsidios complementarios de acuerdo al tipo de subvención. Ahora, en este apoyo de las familias unipersonales, estamos llegando a los niños, niñas y adolescentes menores de edad. La otra diferencia es que las personas que recibieron los bonos anteriores eran aquellas personas que habían llegado en el tema, se las habían comprendido en el tema de alerta extremo por el COVID. Ahora estamos llegando a 1.874 distritos a nivel nacional. En consecuencia, el YANAPAY Perú beneficiará a 13.5 millones de personas mayores de edad de manera unipersonal. Los bonos anteriores han beneficiado a 8,6 millones de hogares. Esta es una de las diferencias en todo caso, y esperemos que no tengamos los problemas del YANAPAY Perú, que ahora estamos de manera individual y personalizada haciendo llegar, a diferencia de los bonos anteriores que llegaba al hogar y muchas veces ya el titular no estaba dentro del hogar. Gracias. Muchas gracias. Vamos con la pregunta de Helen Menis, de RPP.
Buenas tardes, ministros. Justo hoy el presidente Castillo dijo que ayer se habían comunicado algunas empresas que seguían debiendo al país y que estaban ya pagando sus deudas y que justamente diariamente lo estaban llamando para poder cancelar ese monto. ¿Cuáles son estas empresas que se están comunicando con el jefe de Estado? Y si ya tienen algunas cifras de cuántas empresas adeudaban cuando ustedes entran a gobierno, cuántas han cancelado ya hasta el momento, y cuáles son los nombres de estas empresas que tienen deudas millonarias, y si se va a tomar algún tipo de medida para las empresas que hasta el momento no muestran algún tipo de voluntad por cancelar esta deuda pendiente. Asimismo, también se está voceando el nombre de Óscar Martua para el Ministerio de Relaciones Exteriores. Quería saber si ustedes nos podrían confirmar esto o, en todo caso, mencionar quién va a ocupar esta cartera y cuándo estaría juramentando. Gracias. Bien, muchas gracias. Respecto a las deudas, nosotros hemos emitido el documento correspondiente a la SUNAT. La SUNAT ya ha alcanzado el reporte y se está preparando una conferencia de prensa para hacerles alcanzar a través de ustedes a todo el país, para informar y también los cumplimientos que algunas empresas ya vienen mostrando. Entonces, para ordenarnos, nos gustaría que próximamente podamos alcanzar todo el detalle. Respecto al canciller, efectivamente está programado, si no hay ningún contratiempo, para que el día de hoy pueda juramentar, pero sin embargo, de decir quién es la persona corresponde a nuestro presidente de la República. Espero que nos puedan entender, no corresponde a nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Es el turno de Julio Fernández, de ATV. ¿Cómo están? Un saludo a todos los ministros. Concretamente al Premier, bueno, ya adelantado de que no se va a poder, o no les toca en todo caso a ustedes anunciar quién va a ocupar ahora mismo el cargo de canciller. Sin embargo, ya hay algunas reacciones por parte de algunos congresistas, incluso del propio Perú Libre, rechazando, por ejemplo, el nombre de Óscar Martua, y que no lo estiman, digamos, de manera idónea para ocupar este cargo, que además causa tanta preocupación por lo que ya sabemos con el tema también de la pandemia, el ingreso a una tercera ola en la cual estamos prácticamente en el pródromo, y la gestión para poder traer más dosis del exterior. ¿Qué es lo que se tendría que decir al respecto? Gracias. Hemos estado en una anterior conferencia de prensa donde el ministro de Salud claramente ha explicado el tema del canciller no está vinculado al tema de las vacunas. Están programadas, ello cumple su proceso regular y estamos trabajando en eso. Respecto a las reacciones, en el momento todavía no se puede tener reacciones porque no está oficializado ninguna persona. A todos nos va a dar a conocer el presidente en el momento que haga juramentar al canciller, y eso hay que tomar en cuenta. Y por otra parte, todas las personas tienen la libre libertad de poder alcanzar sus criterios, sus apreciaciones, y eso se respeta, y nosotros también defendemos que todas las personas tengan la libertad de expresión. Gracias. Es el turno de María Isabel Álvarez, del Comercio. Buenas tardes, ministros. Para el ministro Franque, el Ministerio de Energía y Minas ya dio el visto bueno para que el GLP ingrese al Fondo de Estabilización y, según señala, la medida ya está en manos del Ministerio de Economía. ¿Cuándo se tomará la decisión y a cuánto asciende el gasto para el Estado en este caso? Bueno, el Ministerio de Economía y Finanzas está evaluando esta medida como otras demandas que existen de gasto para este año, y en el conjunto de las posibilidades de espacio fiscal veremos si ajustaremos esa medida y otras medidas oportunamente. Como ustedes entenderán, otras medidas no puede evaluarse individualmente porque también hay
como sabe el ministro Bellido, necesidades de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales y de otras iniciativas, y en este momento estamos concentrados cerrando el presupuesto del 2022, que como ustedes saben tenemos que presentarlo el presupuesto de la República a más tardar el 30 de agosto, y junto con eso estamos viendo las posibilidades de espacio fiscal, ¿no? Ajustando bien las cifras de ingresos y de proyecciones de gasto para ver hasta qué punto podemos incluir el conjunto de medidas que consideramos necesarias en esta oportunidad. Gracias. Finalmente tenemos la pregunta de Luis Enrique Pérez de Convoca. ¿Qué tal, ministros? Buenas tardes. El saludo a Luis Enrique Pérez de Convoca.p. Son dos preguntas para el ministro Pedro Franque. La primera referida a, bueno, que si bien ya se conoce que ha sido ratificado el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, quisiéramos saber si también serán ratificados los 3 miembros adicionales que designa el Poder Ejecutivo, o si también van a elegir a otros, y cuál será el criterio técnico de elección de estos 3 representantes del Ejecutivo, teniendo en cuenta que ya está por vencer el periodo. Y también quisiéramos conocer si usted, ministro Franque, ha conversado con algunos empresas productoras de alimentos sobre el tema del alza de los precios, o sobre el precio del gas también con los productores de gas, para poder llegar a un acuerdo para poder bajar o frenar esta alza. Gracias. Sí, gracias por la pregunta. En el primer caso, el tema es considerar el conjunto del directorio del Banco Central de Reserva, que está conformado por 7 miembros, y la orientación definitivamente que tenemos que tener un conjunto de profesionales de muy alto nivel técnico, de alta capacidad profesional y total solvencia moral para ocupar un cargo que es de mucha importancia para el país. Y esto es responsabilidad, como ustedes saben, en parte del Poder Ejecutivo, en parte del Congreso. El Congreso recientemente, me parece, ya aprobó la moción, o tenía una moción para elegir también esos cargos. Entonces estamos ahí en un proceso de concertación. He estado también planteando este tema con los congresistas, porque queremos un directorio que efectivamente asegure la estabilidad monetaria. En los años que tengo yo de seguir la economía del Perú, me parece que no ha habido ningún caso en el cual ese nombramiento haya sido en agosto. Este nombramiento suele ser en septiembre o en octubre, porque justo el otro día el vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo me decía: ustedes son el único país, o uno de los pocos países en los cuales hay un nuevo gobierno y tienen un mes para presentar el presupuesto, ¿no? En casi todos los países de la región, cuando hay un nuevo gobierno, los plazos de ley se alargan por razones evidentes, digamos, ¿no? Es bastante difícil, tenemos una tarea muy exigente para poder presentar el presupuesto con apenas un mes de trabajo, y como ustedes saben, además, prácticamente sin proceso de transferencia, porque en otras oportunidades el gobierno entrante ha tenido, pues digamos, un mes y medio para poder analizar las cosas y prepararse. Entonces al final podían hacerlo, pero nosotros prácticamente no hemos tenido ese tiempo. Entonces yo creo que hay que darle el plazo que tenemos todavía, según lo que hemos acostumbrado en el Perú, tiene para algunas semanas más. Y en general, como le digo, el tema de la inflación es un tema que sobre todo es en principal la única en realidad responsabilidad del Banco Central de Reserva como entidad autónoma de acuerdo a nuestra Constitución, ¿no? Se ha hablado bastante de este tema, nosotros hemos referido reiteradamente que vamos a respetar la autonomía constitucional del BCR, y dentro de los artículos constitucionales al respecto se establece que el Banco Central de Reserva tiene como su única y exclusiva función la estabilidad de precios. Nosotros, desde luego, sí hemos estado manteniendo en semanas anteriores un diálogo amplio con diversos sectores empresariales para tratar de promover la inversión, el empleo, que es el tema que nos preocupa sobre todo de crecimiento futuro. El Ministerio de Economía y Finanzas está impulsando también la iniciativa de lo que se llaman las mesas ejecutivas, que permiten un diálogo sector por sector para tratar de acelerar nuevos motores de crecimiento como la acuicultura, el sector forestal y otros, y en ese sentido es que van orientados nuestros esfuerzos de concertación.
Ministro, sin embargo, creo que el tema del alza del costo de vida no es un tema particular que solo esté pasando en el Perú. Es un tema global y aquí en la región, Argentina, Chile, Colombia, Brasil y demás países, el país que menos inflación tiene es el Perú. Y estamos trabajando en ello. ¿Y por qué el tema del alza del costo de vida es globalizado? Porque todos sabemos que el mundo está en plena pandemia y nos estamos recuperando poco a poco de esta crisis económica que el COVID ha arrinconado prácticamente al mundo. Estamos trabajando con suma responsabilidad, estamos concertando, como dijo el ministro, con diversas empresas para poder disminuir seguramente el costo de algunos productos básicos, como es el caso de la canasta familiar. Solo queremos que el Perú se reactive poco a poco y las familias vulnerables puedan tener el apoyo rápido, como ahora con el Yanapay Perú, para que puedan reactivarse conforme la necesidad de esta pandemia. Gracias. Muchas gracias. Esas han sido todas las preguntas. Entonces, damos por concluida la conferencia.